Sorprende en el siglo XIV encontrarse esto de conocer el pasado con el presente, conocer el presente con el pasado. Impresiona mucho para los que nos hemos formado en la Escuela de Anales, que nace en 1929. Su gran obra de historia es una historia universal, pero donde la historia universal no es un concepto filosófico, sino que él hace una historia universal empírica, fundamentalmente historia de los bereberes, etc. Y lo que a mí más me sorprende, sí, a pesar de que lo anterior es bastante sorprendente ya, es que antes de hacer la historia de los bereberes, él redacta una larga introducción a la historia donde habla de sus posiciones metodológicas, historiográficas, teóricas sobre la historia, lo que conocemos como Al-Muqaddimah, obra que se tardó muchos años, tantos años como los que yo estoy diciendo que no se conoce la obra de Ibn Khaldun en llegar a nosotros. En la obra de Ibn Khaldun podemos encontrar todo el ciclo de la historiografía europea contemporánea. Ahí está desde el positivismo del siglo XIX, en sus definiciones de la historia como una ciencia empírica, hasta la World History, la historia mundial, que es muy reciente, es una corriente historiográfica de origen fundamentalmente norteamericano, que trata cuyo ámbito de investigación es pues, el continente o las relaciones intercontinentales o el mundo en su conjunto. También, por eso titulé en un principio esta breve exposición como Ibn Khaldun y la nueva historiografía, también aparecen inquietudes que, por lo menos desde el punto de vista de historia-debate, tienen que ver con el nuevo paradigma del siglo XXI, pasando por el marxismo y análisis, que se caracterizan por el hincapié, por hacer hincapié en la historia económica social, por hacer hincapié en el papel del hombre común y de las masas en la historia, por hacer hincapié que la historia debe de ir más allá de las grandes figuras, de lo político, de lo institucional, debe ser social, debe ser económica. Ahí encontramos, como si fuera un sueño de una noche de verano en el Magreb, todo el recorrido de la historiografía europea contemporánea. Esto tiene más valor si consideramos que en ese tiempo, en la Europa cristiana y también en la España cristiana, la historiografía eran fundamentalmente las crónicas. Las crónicas eran relatos de los acontecimientos que durante determinados reinados tenían lugar. Sus autores normalmente estaban designados y pagados por el propio rey. Y en esas crónicas, que para nosotros, medievalistas, son una fuente valiosísima, sabemos perfectamente que tienen como limitación que ahí aparecen fundamentalmente acontecimientos, batallas, grandes nombres, lugares, etc. Nada más, todo muy inferior, diríamos hoy, historiográficamente, a lo que aporta tanto la obra empírica como la obra metodológica de Ibn Khaldun, un oscuro y casi desconocido en su tiempo en las monarquías cristianas, y por lo tanto oscuro más bien en lo que hoy llamamos Occidente medieval que en el mundo magrebino, el historiador que llamamos tunecino, aunque él tuvo mucha influencia lejana, porque su familia con la península ibérica era originaria de Al-Ándalus. Bien, sobra decir que hasta el siglo XIX, ¿no?, se empezó a conocer en Occidente
Por lo tanto, 5 siglos después nos empezó a conocer en Occidente la obra de Khaldun. Fue primero traducida al francés y finalmente a los restantes idiomas europeos. En la edición de Al-Muqaddimah en español es del año 1977, una edición completa. Es muy anterior al francés, porque los lugares donde vivió Ibn Khaldun fundamentalmente fueron colonias francesas. Termino diciendo por qué hemos tardado siglos en poder conocer, valorar y admirar la obra de Ibn Khaldun. Yo creo que por la estrategia de guerra de las relaciones entre la cristiandad y el islam durante buena parte de la Edad Media, y por cierto complejo de superioridad del occidente medieval frente al poder intelectual del islam, en este caso historiográfico. Hoy, ¿qué sabemos del islam de nuestros días? Hoy, ¿qué sabemos de China? Que será, según todos los colegas de diferentes disciplinas, la primera potencia mundial 2 o 3 décadas. A partir del momento en el que estamos, hemos aprendido algo de la Edad Media, nada más, y muchas gracias. Grazie mille al professor